Hola a todos. Hoy queremos hablarles de algo fundamental para nosotros como peruanos, nuestra identidad cultural. Esa esencia que nos une, que nos define y que a través de la historia ha sido enriquecida por nuestras tradiciones, costumbres y por supuesto nuestros grandes representantes culturales. Entre ellos no podemos dejar de mencionar a César Vallejo, un ícono de nuestra cultura. Pero antes nos gustaría saber, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de identidad cultural peruana? La obra de César Vallejo refleja las tensiones sociales y los cambios de su tiempo, marcados por la modernidad y las desigualdades en el Perú. Gracias a su origen mestizo, Vallejo pudo entender y expresar como pocos las injusticias de su sociedad, convirtiéndose en una voz muy importante, no solo en su época, sino también en la actualidad. Tengo el agrado de presentar a la licenciada Lucero González Saavedra, encargada de dirigir el taller de redacción literaria y club de lectura de la UCB, donde nos dio una pequeña entrevista sobre cómo Vallejo aportó en la identidad cultural peruana. Buenas tardes, profesora Luciana. Gracias por aceptar la entrevista para nuestro trabajo. Buenas tardes, Mili, con mucho gusto. Bueno, ahora sí voy a empezar con la primera pregunta, que es ¿cómo considera que las obras de Vallejo reflejan las tensiones y las complejidades de la identidad cultural? Bueno, primero hay que entender algo. Tanto Judy Butler como otros autores, por ejemplo Paul B. Preciado, hablan desde hace ya muchos años en la filosofía que la identidad, y es algo que recoge también la psicología, la identidad no es algo fijo, la identidad es algo que vamos generando, es como una performance, es algo que se va haciendo. Entonces, en esa medida, y algo también que se tiene que tener en cuenta, que siempre les digo desde el ámbito literario, desde el ámbito artístico, es que tanto los autores como diferentes artistas lo que hacen es no reflejar la sociedad, sino, como dice la autora Karina García Albadiz, los autores refractan la sociedad, quiere decir, están totalmente conscientes de su entorno y eso hace que recojan esa información que tienen de su contexto y nos entreguen una visión propia de esto, ¿no? Ahorita mismo estoy a punto de entrevistar a la señora Isabel. Señora Isabel, por favor, preséntese. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Laura Isabel Lavanto y me dedico a la administración pública. Trabajo como funcionaria en una administración pública en España. Vivo en Canarias, en Islas Canarias, en la isla de Lanzarote, propiamente. Muy bien. Una vez ya presentada su persona, comenzaríamos con las preguntas. Primera pregunta. ¿Usted cómo considera que la obra de César Vallejo refleja las tensiones y complejidades de la identidad cultural peruana? A ver, la obra de César Vallejo para mí refleja pues la diversidad cultural del país, porque él enfoca su obra, mayormente sus poemas, sus cuentos, en la fusión de la tradición indígena autóctona y la influencia occidental, por supuesto, no de España, porque Perú ha sido colonia española, ¿no? Bien, Vallejo hace algo muy interesante, ¿no? Que si bien es cierto, es un escritor peruano, es un escritor liberteño, podemos decir también que es un escritor del mundo, es un poeta y un narrador que ha trascendido a nuestra sociedad solamente. Pero lo interesante de Vallejo es que estos rasgos mestizos de los que hablas, él los pone a relieve, sacando una realidad, ¿no? Que muchas veces era ignorada y que aún ahora lo es, ¿no? Aún ahora se ignoran ciertas cosas. ¿Por qué? Porque existe un problema social en todos lados del mundo que se llama centralismo. La siguiente pregunta es ¿cómo interpreta el papel de Vallejo como portavoz de los marginados en nuestra sociedad peruana a través de su literatura? Bueno, primero, yo creo que a Vallejo no le habría, bueno, no sé, no lo conozco, me gusta pensar que no le habría agradado ser un portavoz
de alguien. Yo creo que las personas tienen un compromiso, que es el compromiso con de dónde vienen, quiénes son. Y en ese sentido, Vallejo era un marginado más. O sea, no era como escribo porque creo que ellos lo necesitan, no, escribo porque yo soy parte de las personas que necesitan ser visualizadas. Vallejo era un jovencito que pasó muy difícil su etapa universitaria, tuvo que dejar varias veces de estudiar, sus amigos lo acogieron en su casa, es por eso que es tan buena la amistad en la universidad, para ayudarse, para colaborarse, recibió ayuda hasta de sus profesores, ¿no? Entonces, él no escribía para hablar acerca de otros, él hablaba de la realidad que él conocía. Entonces, en ese sentido, yo creo que es interesante rescatar también que nosotros debemos de hablar desde donde estamos, desde lo que somos, desde lo que vemos, ¿no? Y de repente no hablar tanto por otros, por otras realidades que no conocemos, sino acerca de nosotros mismos. Y es interesante por eso entender que Vallejo hablaba de lo que conocía y que ese es el aporte que hace, ¿no? Ese es el aporte fantástico que tiene sobre el mundo. Yo creo que en la época que vivió Vallejo, que estamos hablando de las primeras décadas del siglo pasado, pues en la época que él vivió y lo observó, las injusticias del pueblo indígena, ¿no? De la opresión que tenía. Entonces, él era el portavoz, digamos, a través de sus relatos, de esas injusticias, de esas desigualdades, ¿no? De la pobreza, del dolor del pueblo, ¿no? Creo que él reflejó crudamente, ¿no? Porque no seguía los preceptivos de la literatura de la época, ¿no? Claro. Porque él tenía un lenguaje real, directo, pero real, ¿no? Sí. Entonces, crudo de repente para muchos, ¿no? Pero que sí reflejaba la realidad. Él narraba lo que veía a su alrededor, ¿no? Y era eso. Claro. El legado de César Vallejo es un orgullo para la cultura peruana. Sus poemas reflejan el alma de nuestro pueblo. Con sus luchas, su esperanza y su amor por la vida, a través de su obra, Vallejo nos inspira a tomar nuestras raíces y a compartirlas con el mundo. Queremos agradecer de corazón a la licenciada Luciana González Saavedra y a la licenciada Laura Isabela Abanto. Gracias por compartir su punto de vista y por ayudar con este proyecto.